Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Vamos a intentar definir una especie de árbol de las ideas y de su influencia a lo largo de la historia. Nos situamos aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo, y ahí encontramos a dos personajes muy destacados, uno que fue el profe y otro que fue el alumno, que además llevó las ideas del profe con gran interés a una extensión muy grande de territorio. Nos referimos a Aristóteles, el profe, y a Alejandro Magno, el alumno. Sitúanos en ese momento. Pues tenemos para empezar un grandísimo pensador que es Aristóteles, que lo primero que hizo Aristóteles fue resumir, sintetizar, analizar el pensamiento de sus predecesores. O sea que cuando decimos Aristóteles no es solo Aristóteles, es toda la filosofía griega del periodo clásico, del periodo presocrático, que Aristóteles va a analizar, en algunos casos va a compartir, en otros casos va a rebatir, que es muy importante ver cómo las ideas influyen en la historia, porque Aristóteles fue ni más ni menos que el preceptor de Alejandro Magno, y Aristóteles dejó una huella en la vida de Alejandro Magno que es importantísima. ¿Quién fue Alejandro Magno? Pues Alejandro Magno lo que hace es extender el helenismo, extender la cultura griega por una gran parte del mundo, para empezar el imperio persa, que era un imperio poderosísimo, y Alejandro Magno lo va a conquistar y va a llevar ahí el pensamiento griego, la cultura griega, no solo de Aristóteles, sino la estructura de la polis, la cultura griega en términos generales, la lengua griega. Hay Alejandrías por todos los sitios del mundo hasta Persia. Fíjate, solamente por pensar en una Alejandría, la Alejandría de Egipto, donde después los sucesores de Alejandro fundarán esa biblioteca, el museo de Alejandría. Es decir, que Alejandro tuvo una labor muy importante de extensión de la cultura griega, pero también Alejandro trajo de Oriente formas de pensar. Esta influencia aristotélica en la vida de Alejandro se ve porque cuando Alejandro iba a un sitio, conquistaba un país, una determinada zona, lo que hacía era buscar animales, plantas, las enviaba a Atenas para que fueran estudiadas, Atenas a Grecia, para que fueran estudiadas, analizadas, guardadas. Es decir, que no solamente fue que llevó la cultura helénica hacia afuera, sino que también importó cosas grandes de Oriente y las unió en una cultura que es lo que se conoce como la cultura helenística. En cierta manera, esta conjunción, esta relación entre los dos estableció, por decirlo así, los principios de una cultura universal dentro del nivel en el que se movía. Yo creo que sí, porque hay que darse cuenta que después de Grecia viene Roma, y lo que hizo Roma fue asimilar esa cultura griega que era tan admirada para ellos, para los latinos, para los romanos, y la difundió a su vez en un imperio que abarcaba ya no solamente la parte de Oriente, sino todo lo que se llama el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo, en su costa oriental y occidental, en la costa norte y en el sur. Es decir, todo lo que significó el Imperio Romano, que obviamente fue una unificación del mundo de aquella época, bajo una cultura, bajo un sistema también político, la famosa Pax Romana, bajo unas estructuras jurídicas importantísimas
que son las estructuras del derecho romano, e incluso bajo una lengua, que fue el latín. Existía y siguió existiendo durante muchísimo tiempo el griego de Alejandro, la Koiné, como la lengua culta, la lengua del saber, pero esta lengua se compaginó con el latín, sobre todo pues, en el ámbito jurídico, administrativo de las ciudades. Entonces, efectivamente, que esto construyó no solamente un intento, sino una realidad de una cultura universal. Hay otro personaje, en realidad dos personajes, que de una manera callada van introduciéndose dentro del imperio mundial, que era el imperio romano en ese momento, y van produciendo cambios importantísimos. Jesucristo y Pablo o Saulo de Tarso, que es la avanzada del cristianismo en el imperio romano. Siguiendo con esta metáfora del árbol, es como que hemos puesto la semilla, que está en Grecia, que está en Roma, y ahora ese árbol va a empezar a brotar. Y no se puede entender bien cómo es el mundo actual hoy día si no metemos también en las raíces del árbol de la cultura y del árbol del conocimiento, si no metemos el cristianismo. Y entonces ahí estas dos figuras que has citado, una de ellas trasciende, a mi modo de ver, la pura humanidad, que es Jesús de Nazaret, que obviamente fue un maestro judío, pues le llamaban rabí, de esto no cabe duda, pero que para muchos de nosotros es algo más que un hombre, es ni más ni menos que el Mesías y además el Hijo de Dios. Y traía un mensaje de salvación para todos los hombres. O sea, lo que está diciendo Jesús de Nazaret es el Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia del Evangelio en realidad es un acontecimiento, algo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es el Evangelio? Pues que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios ha venido. Y ha venido en la persona del Rey, que es Jesús. Esa es la proclamación del Evangelio. Un acontecimiento, una buena noticia de un evento único en la historia, que es que Dios nos ha visitado, que Dios ha venido para traer su reino. Y esa semillita, que es también como un grano de mostaza, va a empezar a crecer y va a fructificar. Y entonces ahí la persona de Pablo de Tarso, que citabas tú en segundo lugar, a mí me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando el cristianismo empieza a crecer, podemos ver en él que hay muchos aspectos, hay muchos cristianismos. Antes de que se conforme lo que va a ser lo que se llama la gran iglesia o la iglesia cristiana, va a haber muchos movimientos. Va a haber los judaizantes que se van a oponer a Pablo, que van a decir, no, oiga, es que para hacerse cristiano, seguidor de Jesús, usted tiene que hacerse judío y tiene que cumplir toda la ley, circuncidarse y guardar todas las fiestas judías y demás. Por otro lado, había otro extremo que decía, bueno, el cristianismo es una nueva filosofía, que eran los gnósticos, que quitan todo aspecto moral de cumplimiento de la ley y se quedan en una idea. Y entre medias de estos dos extremos está ahí Pablo de Tarso, que proyecta ese evangelio de Jesucristo no solamente a los judíos, sino a todas las naciones. Esto es magnífico, es una cosa sin precedentes, rompe los muros que separaban al pueblo judío del resto. Y yo creo que la consecuencia más importante de todo esto es una nueva visión del mundo, una nueva visión que va a estar caracterizada por el triunfo del monoteísmo, que es la existencia de un único Dios, frente a la idolatría y al politeísmo que había en el mundo pagano de aquel momento. O sea que en cierta manera en realidad continúa siendo lo que inicia Aristóteles Alejandro, que es el hecho, aunque surge desde dentro y de una manera callada, porque no era respaldado por grandes movimientos nacionales, sino desde hombres que se entregaron a esa labor, una especie de una nueva visión, un nuevo concepto del hombre y del mundo y de la historia universal también. Sí, sin duda universal y absolutamente universal, porque todavía si uno mira la cultura grecolatina, hay una diferencia muy clara entre hombres y otro tipo de seres que se llamaban esclavos, entre hombres varones y otro tipo de seres que se llamaban mujeres. Y el mensaje de Jesús es absolutamente universal, porque no hay ni judío ni gentil, pero es que tampoco hay hombre ni mujer, ni hay ni esclavo y libre, sino que todos somos uno en Cristo. Y esto yo creo que es fundamental. Es la idea de una humanidad nueva y de una humanidad
plena, porque fíjate, si me permites utilizar a uno de estos padres de la Iglesia que a mí me gusta mucho, porque fue un buen cristiano que dio la vida por su fe, que era Justino, que fue mártir, pero que también era un pensador. Y este Justino dice una cosa muy bonita. Dice que en el mundo antiguo Dios había dejado semillas de la verdad. A los judíos les había dejado la verdad en forma de ley. Esta es la semilla que tenía el pueblo judío de la verdad de Dios, la ley. Pero dice que también a los paganos les había dejado unas semillas de verdad en el pensamiento que busca la verdad, en el pensamiento no de los que se llaman filósofos, sino de los que de verdad buscan la verdad, que la buscan de corazón. Entonces lo que dice Justino a mí me parece muy interesante, y es que con Cristo esas semillas de verdad que en el mundo judío estaban en forma de ley y en el mundo pagano estaban en forma de filosofía, de conocimiento, de sabiduría, esas semillas es como que se manifiestan plenamente cuando el Logos, que es la verdad, que es Jesucristo, se encarna, porque ahora ya lo que ha ocurrido es la plenitud del tiempo. Lo que esperaban los judíos y lo que estaban buscando los gentiles ha llegado. Este es el cenit de la historia. La verdad se ha encarnado, la verdad ha aparecido a los hombres. Hemos saltado en estas dos primeras ramas desde el siglo IV antes de Cristo al siglo I de nuestra era, y ahora damos un salto enorme y saltamos aproximadamente siglos XV, XVI, y nos encontramos con movimientos que tienen influencia de lo que proviene desde los griegos, la sabiduría de los griegos, y también los originales de la Biblia que son traducidos al latín y también a otras lenguas. Y ahí encontramos tres movimientos que, para resumirlos en una ramita, no va a ser nada fácil. El humanismo, la reforma, el renacimiento, pero ahí estamos en esta otra ramita. Bueno, pues fíjate lo que pasó. El cristianismo terminó imponiéndose sobre las religiones paganas. Y ahí surgió pues todo lo que va a ser la iglesia medieval. Este salto que vamos a dar, que es un salto interesante, porque ¿qué es lo que ocurrió en la época medieval? Que ese saber pagano, ese saber de la cultura grecolatina, grecorromana, fue asumido por el cristianismo. Al principio, pues de una forma difícil, muy lentamente, porque era la época de los bárbaros, de las invasiones de los pueblos germánicos, pero luego llegó una época de esplendor en la cultura medieval, que se ve sobre todo en el siglo XIII. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tanto esplendor y tanta sabiduría y tanto conocimiento y tanta religiosidad pues hicieron que el mensaje del Evangelio se fuera quedando oscurecido y que realmente pues el pensamiento acerca de Dios, que fue muy importante, importantísimo en la Edad Media, se viera sustituido en lugar de por un contacto vivo con Dios, por una especie de, por un lado, ritualismo en las clases populares, supersticiones, mitos, muchas cosas de las cuales venían del paganismo y que de alguna forma pues también se fueron infiltrando en la cultura medieval. Y por otro lado, en las clases cultas, que eran a su vez los que tenían que enseñar al pueblo llano, pues lo que había era un conocimiento de Dios puramente especulativo. Entonces, ¿qué significó la Reforma? La Reforma y el humanismo y el Renacimiento, pues significaron volver otra vez a las fuentes originales. Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, dice, bueno, pero ¿a dónde vamos a llegar con tanta tontería? Porque en realidad no es una palabra exagerada, porque Erasmo de Rotterdam escribe una obra que se llama El elogio de la locura, para decir el grado de tontería al que habíamos llegado los europeos, pues dándole vueltas a conceptos teológicos, y nos habíamos olvidado de una relación viva con Dios. Y esto es precisamente lo que por un lado los humanistas, que en un primer momento son en su inmensa mayoría humanistas cristianos como Erasmo de Rotterdam, y sobre todo la Reforma protestante, van a intentar hacer. Van a intentar volver a ese Dios que es el Dios vivo, es el Dios que habla a todos los hombres, y encontrar el camino que habíamos perdido. Ese camino, la Reforma protestante lo encontró precisamente volviendo a las Escrituras. Dijo, ¿y las Escrituras de quién nos habla? Y Lutero dice, es que las Escrituras nos hablan de Cristo. Entonces, solamente Jesús, ese Jesús que encontramos en las Escrituras, es el camino para poder volver a Dios. Y de ahí, pues, las famosas 5 fides de la Reforma: sola fe, sola gracia, y sola escritura, etcétera, ¿no? Que son las que nos permiten
renacer otra vez, volver a ese momento originario en el que el absoluto, en el que Dios tocó este mundo con la visita, con la encarnación de Jesús. Volver otra vez a ese momento original. Hay otro movimiento, sin dejar de recordar, por cierto, que se puede considerar que la mayor parte del Nuevo Testamento, esa parte más reciente de la Biblia, viene desde el apóstol Pablo, entendiendo que Lucas, el evangelista Lucas, autor del libro de los Hechos, fue un discípulo de Pablo. Y las 13 cartas que escribe Pablo, o sea que tuvo una influencia enorme en el movimiento del acercamiento a los originales después, que influencia de Dios, porque Pablo era un publicador de Dios en medio de aquella sociedad. Pero damos otro salto, siglos XVI, XVII, y nos encontramos a la revolución científica, y hay pensadores como Galileo, Copérnico, Newton, y se produce algo que es la independencia de la ciencia, que se independiza de la filosofía para basarse en los hechos y no en las teorías. Creo que por ahí es esta ramita. Llévanos allá. Es una ramita que ha engordado mucho, porque yo creo que no se puede entender el mundo en el que estamos viviendo ahora sin esta explosión, sin esta transformación, sin esta revolución que se operó pues también a comienzos de la época moderna, que fue la revolución científica. Y es que todos los medios técnicos que tenemos ahora mismo, internet, coches, en medicina, en fin, todo lo que es la ciencia actual, pues tiene sus raíces en esa revolución científica, que tampoco se puede entender bien sin los griegos, pero bueno, esa es otra cosa. Esta rama, esta evolución del pensamiento occidental, era algo que era prácticamente necesario. ¿Por qué? Porque la Edad Media, de la misma manera que había encerrado el conocimiento de Dios, la religión, la vida de la fe, la había encerrado en una especie de dogmas teológicos bastante confusos y difíciles de entender, pues había hecho lo mismo también con el conocimiento científico. Entonces va a ser necesario pues, que se desprendiese la teología del pensamiento antiguo, que era el pensamiento de Aristóteles, que lo había elaborado mucho Santo Tomás de Aquino, pero por otro lado que se desprendiese también del aristotelismo, que estaba atrapando el desarrollo del conocimiento de la naturaleza. Entonces hay toda una serie de descubrimientos de carácter técnico. Yo citaría fundamentalmente el telescopio, que van a permitir pues, que cosas o ideas que eran puramente teóricas, como por ejemplo que el Sol estaba en el centro del universo y no la Tierra y demás, pues se pudieran comprobar. Y a partir de aquí se va a observar una unión muy estrecha entre la ciencia y la tecnología. La tecnología en el mundo antiguo era cosa propia de los artesanos. La ciencia era algo superior, de intelectos puros, pero que no tocaba el barro de la realidad. La ciencia moderna va a tocar la realidad. Galileo va a hacer péndulos para medir el tiempo, va a hacer experimentos con planos inclinados para medir la aceleración cuando caen los cuerpos. La ciencia y la tecnología van a estar íntimamente unidas. De hecho, hoy día hay muchas horas que decimos es que la ciencia ha avanzado mucho y en realidad lo que ha avanzado es la tecnología, pero están tan unidos que hoy día la verdad es que es muy difícil separarlo. Pero esa unión ciencia-tecnología comienza a producirse en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que al empezar a hacerse una ciencia autónoma, independiente de la teología y de la filosofía, aunque los primeros científicos fueron cristianos y cristianos de verdad, pues empezó a surgir también un pensamiento que alejaba a Dios del mundo. ¿Por qué? Porque para explicar el mundo ahora nos bastaban las leyes de la física, de las matemáticas, y entonces Dios se había quedado ya fuera del universo. De hecho, la concepción de que Dios está en los cielos ya no es en los cielos físicos. En el mundo medieval sí. Dios estaba en el cielo físico y el infierno estaba, si uno se ponía a excavar en la tierra, pues en el fondo de la tierra. Pero ahora la visión nueva del universo dice, bueno, Dios no está en el cielo físico, ni el infierno está debajo de la tierra. Entonces, ¿dónde está Dios? Y algunos con el paso del tiempo pues van a decir que pues en ningún sitio, luego vamos a prescindir de él.
esto nos lleva a otra rama, la que ha producido nuestro tiempo. Esa rama que en ese progresivo alejamiento de Dios, recordamos que este programa se titula Los grandes pensadores y Dios, porque al final, de una manera o de otra, todos los grandes pensadores de la historia han llegado a tropezar pensando seriamente en el porqué, en el origen, en el futuro, han llegado a tropezarse con Dios. Así que Dios ha estado siempre, de una manera o de otra, en su pensamiento. También lo ha estado en los que heredaron esa divergencia entre la ciencia y el pensar y lo llevaron a sus últimas consecuencias. Así que aquí encontramos unos personajes que han promovido la manera de ver a Dios en nuestros días, principalmente como son Nietzsche, Marx, Freud, que aparcaron a Dios o produjeron el aparcamiento que vemos en nuestros días. Cuéntanos algo. De estos tres personajes, pues lo que está señalando, yo creo que son los tres pilares que dan origen al ateísmo contemporáneo. Marx desde el ámbito de la economía política, Nietzsche desde el ámbito de la filosofía o la filología y Freud desde el ámbito de la psicología. Pero a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es que ninguno de los tres hace una demostración teórica de la no existencia de Dios. Es decir, son ateos, el tema de Dios aparece en los tres, hay una honda preocupación y una continua referencia en Marx, Nietzsche y Freud al tema de la divinidad, al tema de Dios, además al tema de Dios concreto. Estoy pensando, Freud, por ejemplo, en los últimos escritos de su vida, Moisés y el monoteísmo. Pues ya el título es bastante sugerente, pero escribió acerca de Tótem y Tabú, sobre el origen de la religión. O sea, que es algo que les preocupaba a los tres. Y Nietzsche continuamente está hablando de Dionisios, de Apolo, del cristianismo para arriba, el cristianismo para abajo, y Marx pues también. O sea, que los tres hacen una crítica feroz al cristianismo, pero es que ninguno de los tres demuestra que Dios no exista o que Dios exista. Sencillamente niegan a Dios. ¿Por qué? Pues a lo mejor por lo que estamos viendo, esa evolución de la rama mecanicista, de la rama cientificista, que dice, bueno, como Dios ya no es necesario para explicar el universo, lo vamos a quitar del mapa. ¿Y qué es Dios? Pues bueno, pues Dios es una producción del psiquismo humano, ahí tenemos la psicología o el psicoanálisis freudiano, que dice, es la idea de un padre que nos protege, que nos cuida y demás. En Marx, la religión, que es pues el opio del pueblo, Dios es una idea que en lugar de que nos valga para transformar el mundo, lo que hace es que nos adormece, nos hace soñar en otro mundo mejor, pero no transforma este mundo que es el tal. Y Nietzsche, pues también parecido. Lo que va a decir Nietzsche es que Dios es una construcción del ser humano y que así como el ser humano creó el Dios, que en realidad para Nietzsche es la razón, o el dios Apolo de los griegos, pues así como lo creó, así se lo ha cargado. Y Nietzsche es el que afirma esa frase tan famosa, tan contundente, Dios ha muerto. Así que los tres niegan la existencia de Dios, pero ninguno de los tres demuestra, con argumentos de ningún tipo, ni racionales ni de otra forma, la no existencia de Dios. O sea que al final no hay forma de desprenderse de Dios. Un libro muy reciente, como es El Gran Diseño, el principal autor es el fallecido Stephen Hawking, ese hombre que fue, digamos, admirado en todo el mundo como el científico más notable del siglo XX, o uno de los más, y desde luego divulgador extraordinario. Y este hombre, cuando habla del origen del universo, dice una cosa muy curiosa. Dice, bueno, en realidad para que exista el universo, en la línea de lo que tú acabas de decir, para que exista el universo no hacía falta Dios, porque hay gravedad. Pero resulta que ni Hawking ni ningún científico actual han podido explicar cómo pudo surgir el universo de la nada y no se sabe todavía lo que es la gravedad en realidad. Y muchas otras cosas del universo se conoce el 5%. Y el universo es inmenso. Es decir, que al final, mires hacia donde mires, te encuentras con Dios de una manera o de otra y hay que darle salida. Y por eso estamos aquí en este programa. Y yo es que creo que a Dios no podemos quitárnoslo de encima. Porque es que
es como que se nos impone su realidad, la realidad de Dios se impone en nuestras vidas. Cuando empezamos a pensar un poco, al final tendemos a pensar en algo que dé sentido. Y ese algo que da sentido, si tiene un carácter absoluto, es Dios. Que unos lo quieran mirar de una manera, que otros lo quieran mirar de otra, porque hoy se oye mucho esto de, bueno, yo no voy a la iglesia o yo no creo en Dios. Dice, pero algo tiene que haber. Claro, ese algo es precisamente porque no podemos explicarnos ni como seres humanos ni el mundo, pues sin hacer una referencia al principio y al final. Y ese principio y el final, yo soy el alfa y el omega, dice Jesús, pues está en Dios. Y quieranlo o no, pues incluso los más declarados ateos, es que tienen que hablar de Dios incluso para rebatir. Es que Dios no puede hacer tal cosa, no puede hacer otra, es que si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo? Bueno, pues son preguntas que surgen precisamente porque la realidad de Dios está ahí y porque la realidad del mal y del pecado están ahí y son cosas que hay que buscar una explicación. O sea que al final la búsqueda sincera de la verdad se tropieza con Dios, quiera o no quiera. Claro, es que, a ver, cuando uno va buscando la verdad, al final tiene que encontrarla, pero tiene que estar dispuesto a, cuando encuentre la verdad, aceptarla y aceptar esa verdad sin condiciones. No le dices luego a la verdad lo que la verdad tiene que ser o tiene que significar. Decías una cosa muy interesante hace un momentito, que era la cantidad de cosas que no sabemos del universo. O sea, a medida que se van descubriendo pues, cómo funcionan las partículas subatómicas, qué son o qué pueden ser los agujeros negros que hay en el universo, todas estas cosas, lo que nos damos cuenta es que hay muchísimo más del universo que no conocemos que aquello que sí conocemos. Entonces, un paso importantísimo hoy en el siglo XXI, pero que pasaba lo mismo en la Atenas de los filósofos del mundo clásico, de Sócrates, de Platón y Aristóteles, es la humildad en el conocimiento. Entonces, no podemos pensar que el conocimiento humano es ilimitado, porque a medida que descubramos cosas, seguro que aparecerán cosas nuevas por descubrir. Entonces, a mí me llama mucho la atención este Justino Mártir del que hablábamos antes, que era un filósofo que pues recorre muchas escuelas de filosofía, de pensamiento y va buscando la verdad, pero al final se encuentra con un viejecito en la ciudad de Éfeso, por ahí paseando al lado del mar, por la playa, que le dice, mira, si tú quieres encontrar la verdad, tienes que estar dispuesto a rendirte a ella. Y eso, ese saber que uno no es capaz de llegar a conocerlo todo, indica, si yo no puedo conocerlo todo, necesito ayuda, necesito la ayuda de Dios. Y ser capaz de decir, pues si necesito la ayuda de Dios, se lo voy a pedir. Yo creo que es un paso importante, es un paso iluminador, porque el Evangelio dice que el Verbo ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y Jesús dijo también que el que busca halla, pero tienes que buscar de corazón y dejarte también, cuando la verdad se te manifiesta, estar dispuesto a aceptar esa verdad. Este viaje a través de la influencia del saber y su relación con Dios durante los últimos 26 siglos de historia nos obliga a preguntarte, ¿puedes sugerir un libro que nos ayude? Pues yo te puedes imaginar que he leído unos pocos libros de filosofía y aquí parece que me lo pones difícil, aunque me pasa como con el universo, que decíamos que cuanto más se conoce el universo, más se da cuenta uno de la ignorancia. Eso me pasa a mí con los libros. Pero si tuviera que decir un libro, pues yo te diría el Evangelio según San Juan, porque a mí este me parece el libro más profundo que uno se puede imaginar. Cuando este libro lo pusieron en mis manos fue muy curioso, porque es cuando yo empezaba a ir a la iglesia por curiosidad. Y entonces se me acercó el pastor y me dijo, ¿tú has leído la Biblia? Y le dije, sí, claro, a ver, un filósofo, yo he leído muchos libros, la Biblia también estaba leída. Y me dice, bueno, pues vas a leer este Nuevo Testamento, este libro, y te voy a recomendar que empieces, y me marcó ahí, me puso una solapita para que empezara a leer. Y era ni más ni menos que el Evangelio de Juan. Y yo recuerdo, vamos, perfectamente, que cuando empecé a leer ese libro, a mí se me caían las lágrimas de los ojos. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y era tan profundo, y que aquel Verbo se había hecho carne,
que me maravilló en aquel momento que lo leí y me sigue maravillando todavía. Yo creo que si tuviera que recomendar hoy, después de este árbol del conocimiento, un libro, diría que el Evangelio de Juan. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo y gracias a Dios que nos permite estar en esta difusión de ideas. Pues gracias también a ti por permitirme estar aquí en este tiempo. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.